Yo soy Juan, soy neurofisioterapeuta, me considero neurofisioterapeuta en la Fundación AISE de Granada y voy a hablar sobre una actualización en neurofisioterapia del ictus, en el sentido de que voy a hablar de documentos de consenso y guías clínicas sobre qué tenemos y qué no tenemos que hacer los fisios de neuro cuando trabajamos en ictus. Entonces voy a intentar dar un mensaje muy claro, basado en evidencia y también en mi propia experiencia clínica, ¿vale? Entonces os pido que estéis con los 6 sentidos puestos, o 7 o 8, cada uno de los que tenga, para intentar seguirme un poquito el rollo, porque si no esto puede ser bastante denso, ¿bien? Lo primero que quiero hacer es declarar conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés, no soy tutor de ningún método registrado, por supuesto, no tengo ningún interés económico en nada de lo que voy a exponer, por supuesto, tampoco, y todos los originales de todos los trabajos que voy a nombrar pues están disponibles, son públicos y me los podéis pedir para su cotejo. De todas formas, cada cosa que yo diga va a ir referenciada y vais a tener un QR chiquitito en la diapositiva en la que os podéis descargar el trabajo del que vaya hablando en cada momento. Venga, vamos a empezar con el ictus. ¿Por qué nos interesa el ictus a los neurofisioterapeutas? Pues bueno, para empezar, en 2022 ya en una revista internacional sobre ictus se dijo que era la tercera muerte, o tercera causa de muerte, mejor dicho, en el mundo. Esto es una cosa muy grave, es decir, con lo mal que está el mundo, y hoy en día quizá un poco peor que nunca, que sea la tercera causa de muerte ya es importante, pero es que además es un gran causante de discapacidad, es decir, es un gran causante de que la gente vea mermadas sus capacidades y que tenga limitaciones en la participación en actividades significativas, ¿vale? Y eso hace que nos interese mucho el ictus, ¿vale? En Europa además se está dando un proceso curioso porque, aunque está disminuyendo la mortalidad mucho, se está disminuyendo la mortalidad en torno a un 24%, con lo cual la gente se muere menos de ictus, gracias, entre otras cosas, por ejemplo, a el desarrollo de las unidades específicas de ictus, el desarrollo de los códigos ictus famosos, ¿no? Que uno llama ya al 112 y dice, código ictus, ¿no? De las sevillanas del ictus, estas que te cuentan, pues, se le queda la cara loca, se le va la boca, no puede levantar la mano, no puede hablar, le está dando un ictus, código ictus, ¿vale? Entonces disminuye la mortalidad, pero a cambio de disminuir la mortalidad está aumentando la prevalencia del ictus. No sabemos si por factores de riesgo, no sabemos exactamente por qué, pero vaya, resumiendo mucho, para esta hora de la tarde dan más ictus, pero la gente se muere menos. ¿Qué podemos sacar de esa fórmula? De que la gente le den más petardazos en la cabeza pero se muera menos. Pues que como hasta ahora no hay técnicas restaurativas de la función después de un ictus, por lo tanto la recuperación después de un ictus completa al estadio pre-ictus es imposible, pues lo que tenemos es más personas con alteraciones de la función derivadas de un ictus. Es decir, dan más ictus, matan menos, pero generan mayor discapacidad. En cuanto al término de rehabilitación, pues bueno, es un término que a mí no me gusta utilizar. Yo siempre digo que yo no hago rehabilitación, que yo hago fisioterapia, porque, en rehabilitación, en procesos de daño cerebral sobrevenido, es complicado, ahora lo veremos, porque los procesos restaurativos se centran solo en las fases iniciales y son muy dependientes de la recuperación biológica y de muchos aspectos en los que los fisioterapeutas tenemos muy poca o nula capacidad de actuar. Por tanto, lo de recuperar, rehabilitar, volver al estado anterior y todo eso, cuando uno trabaja en ictus, en clínica, y yo soy eminentemente clínico, pues bueno, son términos que uno se acostumbra poco a poco a ir abandonando. Pero bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación consistiría en ese grupo de medidas que ayudan a los individuos, pero a mí lo que me gusta es esa distinción que hace tanto que han sufrido o que pueden llegar a sufrir un proceso que degrada su función y que nosotros lo que queremos es conseguir que mantengan un funcionamiento óptimo en la interacción con el entorno. Entonces, lo que me interesa de esta definición, y no doy mucho la lata, es sobre todo, principalmente eso, cómo ya introducimos el entorno y la tarea dentro de la definición de la rehabilitación, que hasta ahora los fisios venimos de un corpus de conocimiento muy basado en lo estructuralista y muy poco CIF. Aunque se nos llene la boca hablando de la CIF, al final estamos obsesionados siempre con estructura, con mejora de la estructura, con evaluación de la estructura, evaluación del signo, y creemos que mágicamente cuando tratamos el signo, tratamos la espasticidad, mejora la capacidad y mejora la participación. Y eso sabemos en neuro que, por desgracia, la mayor parte de las veces no es así de ninguna manera. Bien. ¿Cómo voy a argumentar un poquito el consenso que existe actualmente en ictus? Pues bueno, voy a recomendar este artículo de Quoskel que salió este mismo año. Tenéis también en el podcast Neuroconciencia un capítulo que grabamos ayer prácticamente. Yo soy moderador en el programa Neurofisio Club,
Y ahí tenéis el QR y os lo podéis descargar, que se llama Motor Rehabilitation After Stroke, European Stroke Organization, son de la ESO, no han pasado todavía bachillerato, Consensus Based Definition and Guiding Framework. Es decir, aquí se juntan 16 fisioterapeutas de distintas nacionalidades. Y dicen, venga, vamos a intentar mediante algunos, no voy a entrar en la metodología, pero mientras con algunos métodos pues, derivados del análisis Delphi y de otros procesos, vamos a ponernos de acuerdo sobre la definición de distintos, tanto conceptos como procesos importantes en el global de lo que supondría la recuperación motora después de un ictus. Así que os recomiendo mucho que le echéis la fotito al QR y os lo descarguéis porque creo que os puede dar bastantes pautas. Bien. Una de las cosas importantes que tenemos en cuenta en la actualización sobre ictus es que ahora ya no hablamos tanto de signos específicos, sino que se introduce el concepto de behavioral. Es un concepto que nosotros en dinámica de sistemas llamamos fenotipo. Es decir, al fisioterapeuta ya no le interesa tanto la causa de lo que está viendo, sino que se dedica a analizar qué está viendo. Es decir, el fenotipo, si os suena de cuando estudiabais genética en el bachillerato con Mendel y todas esas cosas, hay distintos procesos neurológicos que me van a dar pacientes parecidos. Para que así rápidamente entendáis, ¿no? Entonces, una pata tiesa, un brazo doblado, una sinergia específica que cargue más en una pierna que en la otra, todo eso se llaman fenotipos, son presentaciones, para que me entendáis. El consenso al que estamos llegando en neurofisioterapia en los últimos años prioriza este concepto de conductual, behavioral, es decir, de fenotipo, no tanto la causa, no tanto que sea una hemiparesia post-ictus, como que sea una hemiparesia, y que esa hemiparesia cumpla una serie de requisitos que ya os digo, que no enfatizan tanto la causa, sino lo que estamos viendo directamente. Llama mucho la atención, y esto yo creo que viene heredado desde los trabajos de Krakauer y compañía, principalmente de Broken Movement, se introducen términos como la restitución, la adaptación y la compensación. Os podéis imaginar lo que significa cada una de ellas, desde lo más buenísimo a lo peor, sería la restitución, la adaptación, la compensación, y luego yo metería la sustitución, que hacen referencia a, vale, en la restitución el paciente lo hace todo como lo hacía antes. En la adaptación lo hace con la parte del cuerpo afectada, pero utilizando una estrategia distinta. En la compensación, la estrategia ya es o muy distinta o te mete otra parte del cuerpo que no te tenía que meter. Y en la sustitución directamente es que no utiliza la parte del cuerpo afectada. Bien, esto parece una tontería, pero es importantísimo que se adopte como una nomenclatura común cuando intentamos explicarle a los alumnos las fases de recuperación biológica que existen después de que se produzca un ictus y cómo nuestras medidas de tratamiento y de evaluación tienen que adaptarse a cada uno de estos momentos. Porque hasta ahora nos han vendido la moto constantemente de que los fisioterapeutas, con nuestras técnicas, con nuestra capacitación, con nuestra formación, como que les hacíamos cosas a los pacientes y los pacientes mejoraban por lo que nosotros les hacíamos. Y lo que nos dice la evidencia científica actual es que ni mucho menos, y ahora lo veremos un poquito más despacio, el fisioterapeuta no tiene la capacidad directa de con sus manos cambiar la circuitería cerebral de una forma que sea como con una potencia de efecto. Por lo cual, nosotros vamos a trabajar principalmente con adaptaciones y compensaciones, principalmente a partir de las fases subagudas, que luego veremos, que es a partir de los 3 meses post-ictus, que es todavía muy temprano, y cada vez se adelanta más esa fase. Por tanto, conceptos importantes, adaptación y compensación como pilares sobre los que se va a asentar la labor del neurofisioterapeuta, y nos olvidamos de esa demonización de la compensación y dejamos la restitución como algo más utópico, la recuperación como algo que está ahí en el horizonte de la investigación, pero que realmente en clínica muy pocas veces vamos a poder hablar de una restitución verdadera. De hecho, otro concepto interesante que introduce esta gente es el de recuperación neurológica espontánea. Es decir, los pacientes se ponen mejor ellos solicos sin que nosotros hagamos nada en las fases iniciales después de un ictus. Dependen de mecanismos como los que ha explicado el doctor Bonito en la última parte de su intervención, y ahí no se ha podido demostrar con ningún tipo de evidencia que la labor del fisioterapeuta tenga un impacto clínico. No estoy hablando de impacto en investigación, sino que no hablo de impacto estadístico ni de significación estadística, sino que estoy hablando de significación clínica. Los procesos que se producen en esta fase de recuperación espontánea son bastante independientes por lo que entendemos de lo que el fisioterapeuta puede hacer, ¿vale? Y luego, por supuesto, el Quality of Movement, que yo estoy muy enfadado siempre con todos estos términos, como en los que se habla de calidad, elegancia. No podemos comparar el sistema nervioso de una persona que no haya tenido una lesión en el sistema nervioso
con una persona que sí la haya tenido. Porque a día de hoy, estamos en octubre de 2023, es imposible la restauración neural. Es decir, si te da un ictus con la suficiente fuerza como para necesitar ir al fisio, olvídate de volver al estado premórbido. Es decir, es imposible llegar al estado premórbido. Te va a quedar algo siempre. Con lo cual, ese quality of movement, bueno, en las fases iniciales podemos estar más o menos de acuerdo en contemplarlo, pero en cuanto pasen 3 meses después de la lesión, tenemos que empezar a olvidarnos de él. En cuanto a los términos que se utilizan en motor, en las partes motoras, pues estamos hinchados de que si control motor, que si función motora, que si aprendizaje motor, que si recuperación, las skills, que son las habilidades, la adquisición de esas habilidades. Bueno, aquí los autores, en el consenso, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo tengo que comentar porque para eso estoy hablando del consenso, que lo han hecho ellos, enfatizan mucho el movimiento voluntario. Los fisios pecamos mucho, y la evidencia cada vez nos está señalando con la mano, de ser muy corticocéntricos, muy cerebrocéntricos. Es decir, le damos excesiva importancia al papel del cerebro sobre el control motor. Realmente los principales hallazgos que tenemos nos dicen que de movimiento voluntario, de control volitivo, hay bien poco en las fases que no sean fases de aprendizaje inicial en el adulto. Todo lo que estoy contando es para el adulto. Por tanto, es cierto que los fisios todavía estamos pecando de hipertrofiar un poquito de alguna manera esos procesos de control voluntario. De forma que cuando actuamos, siempre actuamos pidiéndole al usuario que centre la atención sobre lo que está haciendo, que se concentre en lo que está haciendo, que sienta la aferencia de lo que está haciendo, y sabemos que son procesos automáticos como son la marcha, como es el reaching, el grasping, ese tipo de cosas, no tenemos ninguna evidencia de que esté funcionando. Por tanto, en esta fase de recuperación, que esta diapositiva tenéis que aprenderola sí o sí, los autores, los neurofisioterapeutas, llegan a un consenso en establecer estas 5 fases de recuperación que van a guiar tanto la medición como el posterior tratamiento. Una fase hiperaguda, que serían las primeras 24 horas del ictus. La fase de lo que antes era el accidente isquémico transitorio, que eran esos ictus que daban y el paciente se recuperaba milagrosamente, pues porque no había un ictus verdadero, sino que lo que habría era una IT, era un sustillo. Una fase aguda que se establece en la primera semana más o menos desde el ictus. La subaguda temprana, que sería como desde ahí hasta los 3 meses. La subaguda tardía entre los 3 y los 6 meses, y la crónica ya a partir de los 6 meses. Fijaros qué pronto colocan ya la fase crónica en ictus si hablamos de recuperación. Por tanto, hay que abandonar el lenguaje de la recuperación, de la rehabilitación, de la restitución muy temprano, cada vez más temprano, según dicen los autores. Porque de hecho, en el consenso y según las guías de práctica clínica que os voy a nombrar después, que he analizado 5, para resumiroslas a vosotras de una forma así muy rápida, se dice que a partir de la subaguda temprana, ya los procesos de adaptación y de compensación deben ser las bases sobre las que se coloque el tratamiento. Por tanto, adaptación y compensación, fijaros, estamos hablando ya a partir de los 3 meses del ictus. Tenemos que ir abandonando esos enfoques correctivistas, esos enfoques de decirle al paciente cómo tiene que hacer las cosas, y abandonar el cómo y pasar al qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres hacer? No tanto cómo lo haces y que lo que hagas sea elegante, bonito, normal, típico y no sé cuánto. No hay normalidad después de un ictus. Por tanto, eso nos lo tenemos que grabar a fuego porque venimos de una tradición de muchos métodos y técnicas que nos han estado vendiendo durante mucho tiempo que la recuperación era posible si el fisioterapeuta estaba bien formado y pagaba mucho dinero en cursos. Bien, aparte de eso, los autores también llegan a un consenso en distinguir entre 2 grandes grupos. Uno es el grupo de la capacidad y el otro es el de la performance. Yo performance siempre me cuesta traducirlo porque me gusta la palabra performance, ¿no? Suena así como un poco a espectáculo de drag queen. Entonces, diferencian, fijaros qué bonito, la capacidad sería como, para que me entendáis, lo que el paciente hace en un entorno estandarizado, en una clínica nuestra, por ejemplo. Sin embargo, la performance es lo que hace fuera de la clínica. Fijaros que esto se basa en el principio sistémico de generalización en aprendizaje motor. Por tanto, fijaros qué tirón de orejas nos están dando a los clínicos cuando nos están diciendo que sí, que a lo mejor tus usuarios, cuando están en un entorno controlado, estandarizado, como puede ser un entorno clínico cerrado o un entorno investigador, tienen una serie de rendimientos, pero esos rendimientos son capacidades, son potencialidades, y a mí eso desde el punto de vista clínico no me importa. Yo lo que quiero es la performance, lo que quiero es la actuación que hace
usuario cuando sale de ese entorno estandarizado y se enfrenta a su vida. Por tanto, hay que tener en cuenta esta distinción cuando se interpretan los resultados de investigación, porque por desgracia en investigación todavía muchas veces lo que estamos midiendo son capacidades y no tanto performance, y por eso existe también esa ruptura entre clínica e investigación todavía que tenemos que romper en neurofisioterapia. Bien, voy un poco corriendo, pero porque quiero no extenderme demasiado. Os voy a facilitar, yo he revisado principalmente guías de práctica clínica, como pone ahí, posteriores a 2020, cogió también la de 2019, pero no quiero perder la ocasión de nombrar a otras que por su importancia o porque son bastante frecuentes, pues tenéis que conocer. Aquí tenéis, por ejemplo, la estadounidense, la americana, ¿no? Podéis descargarla en el QR, de 2016. Es bastante buena porque se basa sobre todo principalmente en RTCs y en metaanálisis y sienta unas bases bastante buenas porque jerarquiza las intervenciones, que luego vamos a ver los principios de intervención, de una forma bastante buena, ¿vale? Entonces, esta recomiendo bastante que le echéis la fotito al QR y os la descarguéis y os la leáis. En el 2016 también aparece la del United Kingdom, que no es tan buena en la clasificación, no genera una jerarquía y es más bien un documento de consenso. Entonces hay que tomárselo como tal. Los documentos de consenso, vuelvo a repetir, tienen el interés de que no es que tengan un grado de evidencia científica brutal, sino que son, pues bueno, como un consenso de un comité de expertos. Entonces el nivel de evidencia es bajo. Pero en una disciplina como la nuestra, que tiene tanta magufería metida, tanta pseudociencia y tanto interés económico en que algunos términos que se derivan de algunas técnicas súper conocidas se tomen como ciertos, pues a mí me gusta mucho daros también estas herramientas de consenso, como es la guía de Reino Unido de 2016. Ya que empezamos a subir un poquito el nivel y la guía canadiense es de 2019, la publica un grupo que se llama Canadian Stroke Best Practices, con mi acento andaluz, por supuesto. Y aquí ya se utiliza una metodología GRADE, con lo cual esta ya sí la voy a utilizar ahora para daros algunas recetitas, para daros algunos apuntes sobre lo que el neurofisioterapeuta debería o no debería hacer según la evidencia científica en esto, ¿vale? Pero esta canadiense os la tenéis que estudiar, os guste o no, porque es importante. Tenemos la de Netherlands, de 2019 también, que bueno, esta en principio si os leéis la canadiense, no hace falta tampoco que la leáis en profundidad, aunque también la he utilizado en las conclusiones que os voy a dar ahora. Como las conclusiones que voy a dar ahora son un poco romper mucho de lo que se cuenta por ahí en neurofisioterapia, por eso quiero dar tanta referencia y quiero que tengáis tanta fuente, porque si no ahora vendrá la gente de esa es tu opinión, en realidad a mí me funciona muy bien el Reiki en la craniosacra, en esto, y yo diré, muy bien que a ti te funcione, pero vamos a las guías de práctica clínica. Y luego la última y la que sí os recomiendo encarecidamente es la que hicieron en conjunto las sociedades australiana y nueva zelandesa, se dirá, o neozelandesa, mejor dicho, en 2021, también con una metodología GRADE, y que esta está muy bonita. Si os tenéis que quedar con alguna de ellas, con esta. Pero si no queréis quedaros con ella, pues me escucháis a mí en los próximos 10 minutos, que os voy a contar lo mismo que dice la guía, prácticamente porque me baso mucho en la australiana para dar las recomendaciones que vamos a ver. Bien. Este sería el resumen básico de cuál sería el proceso de neurofisioterapia en ictus. Es decir, primero, es muy importante la prognosis. Hay que hacer una buena predicción para marcar metas individuales. Es decir, lo primero que hace el fisioterapeuta, como decía Mario hace un momento, es aplicar la metodología SMARTER para fijar objetivos. Objetivos del paciente principalmente, no objetivos del terapeuta. Hay que incorporar las preferencias del paciente. A partir de ahí hay que analizar y ver en qué momento evolutivo está el ictus. Es decir, ¿estamos todavía en fase restaurativa? ¿Estamos en fase de compensación? ¿Estamos en fase de mantenimiento? ¿Estamos en contención? ¿Estamos en paliativos porque le ha apretado demasiado a la criatura y va a cascar? Es decir, hay que analizar en qué fase estamos para poder analizar todos los dominios, no solo el motor, y poder promover el equipo transdisciplinar y ajustar los objetivos. Y si el objetivo no puede ser de restauración porque el paciente está en una fase de mantenimiento o de contención, si el paciente nos pide objetivos de restauración, tenemos la obligación moral de decirle, mira, criatura, a la Virgen de Lourdes, yo no te puedo facilitar ese objetivo, porque científicamente hoy en día no puedo ofrecerte ese objetivo, ¿vale? Bien, después de eso hay que seleccionar
no quiero decir ni técnicas ni métodos, sino las intervenciones que nosotros como fisioterapeutas formados, con criterio clínico, críticos, que sabemos de aprendizaje motor, que no nos dejamos llevar por lo que nos cuentan por ahí ciertos apellidos en neurociencia, vamos a seleccionar esos criterios de aprendizaje motor de los que vamos a hablar ahora, que deben guiar nuestra práctica. Tenemos que proporcionar un plan de tratamiento con la dosificación adecuada y con los recursos necesarios de los que dispongamos. Pues si yo no tengo robótica, pues no le puedo ofrecer robótica al paciente. ¿Quiere eso decir que soy un fisioterapeuta asqueroso que no sirve para nada? Pues no, hay cosas que pueden suplir a la robótica y que no es necesario. ¿Que tengo robótica? Pues mejor, pues utilizo la robótica, ¿me entendéis? Y así con todo lo demás, es decir, el fisioterapeuta de neuro tiene que poder adaptar los recursos con los que cuenta para dar un tratamiento de calidad que pueda estar enmarcado dentro de las guías de práctica clínica sin necesidad ni de una técnica específica, ni de un aparato específico, ni de nada específico. Es decir, teniendo su cabecita, razonando y sabiendo de neurociencia básica, que es de lo que tiene que saber. A partir de ahí, revisamos, metemos, por supuesto, medidas de evaluación, que ahora vamos a hablar también de ellas, y volvemos a cerrar el ciclo, volvemos a cerrar ese círculo, haciendo una nueva prognosis, es decir, nos metemos otra vez a predecir cómo debería estar el paciente con lo que nosotros hemos hecho, con los objetivos que planteamos, y el círculo se cierra y volvemos a repetir cada uno de los pasos. ¿Bien? Vale. Concretando, Juan, que te vas por las ramas. Una vez leídas las 5 guías clínicas y principalmente, según lo que nos recomienda la australiana, y 3 documentos de consenso, especialmente el 2023 que he puesto antes, para evaluar, y ahora lo podéis apuntar, o podéis sacarle a la diapositiva una captura, se recomienda la Field Measure Assessment Upper Extremity, que es decir, Extremity o Limb, ¿vale? Cuando la vaya a ver como UE o como UL, mejor dicho, que se me ha colado a mí ahí el Extremity. Bueno, pues la Field Measure principalmente lo que nos va a medir es la capacidad de reclutamiento voluntario, muchas veces contra sinergia, contra esas sinergias que se establecen por disminución de grado de libertad. Y bueno, el miembro superior está bastante extendida hoy en día y no eres nadie si no pasas una Field Measure, así que pasar la Field Measure. La ARAT también, no me voy a poner aquí a criticar, es decir, yo no voy a dar mucho mi opinión personal, aparte de decir que algunas pues me resultan más cansinas que otras. La ARAT también aparece en primera línea, las que tenéis aquí grandecitas son como las que todas las guías clínicas consensúan más o menos que hay que utilizar. El Box and Blocks, que es un poco, bueno, porque lo podéis fabricar vosotros si os gusta la marquetería y hacer cositas de madera. Es verdad que son pruebas, en muchos casos, pruebas muy sencillas y pruebas que no nos dicen mucho sobre ni actividad ni participación, cuando luego se nos llena la boca diciendo que el objetivo principal es la participación, eliminar las restricciones de la participación, etcétera, etcétera. Pero es lo que tenemos en neurofisioterapia, es decir, somos una disciplina joven, a lo mejor tenemos medidas que todavía no son todo lo buenas que deberían ser o que no nos parecen clínicamente tan significativas, pero es lo que tenemos y tenemos consenso sobre que hay que utilizarlas, ¿vale? La Shadow, por supuesto la Wolf, que es más vieja ya que... En fin, no voy a decir nada así muy andaluz, que os asustáis, en el País Vasco. Y la Nine Hole, por supuesto, que también volvemos a lo mismo. Es típica prueba de esta de rehabilitación de cuando queríamos que la gente volviera a las fábricas a producir, ¿no? A manufacturar. Pero es lo que hay. Es decir, esas son las recomendaciones de evaluación clínica en ictus a 2023, consensuadas y según las guías clínicas que he analizado. Y luego, pues podéis meter un Motricity Index, por supuesto, la FMSA, la Stream. Siguen metiendo la Ashworth, que yo no entiendo cómo meten la Ashworth en la evaluación todavía del tono, porque la Ashworth ni valora tono, ni valora, es decir, la Ashworth valora una resistencia de estiramiento pasivo, que en todo caso sería una hiperresistencia, y no diferencia entre componentes neurales y no neurales, pero la Ashworth sigue siendo el pan nuestro de cada día, con lo cual pues la tendré que poner. La 10 metros marcha, que a mí tampoco me interesa mucho, porque 10 metros no da tiempo a que aparezca el automatismo de marcha. La Time Up and Go. La VERC, que bueno, para equilibrio no está mal. Mejor pasar una VERC que no una Tinetti. ¿Vale? Y las SIS. Y luego pues aparecen otras escalas, por ejemplo, como la de la NIS, que están muy... bueno, porque son muy frecuentes, están ahí muy de moda, pero que realmente pues quieren abarcar tanto que en el fondo pues no abarcan mucho, ¿vale? Pero esa sería la evaluación. Vale, esto sí que me interesa. Esta es la diapositiva más importante de toda la presentación, es decir... ¿Cuáles son los principios de tratamiento que se deben seguir en neurofisioterapia del ictus? Pues fijaros que en los principios de tratamiento no aparece ningún método. No aparece ni el método Pepita ni el método Fulanito. Aparecen principios de aprendizaje motor. Primero, dosificación. La dosis más alta posible, tanto en tiempo como en repeticiones, como en intensidad. Tenemos evidencia de que tratamientos mejor dosificados hacia arriba funcionan mejor que tratamientos dosificados hacia abajo. Por tanto, si necesitamos un fisio que esté con un paciente 1-1,
tenemos que sacar el tratamiento, y esto no puede ser ya que el paciente viene aquí a que el fisio le haga algo, sino que el fisio tiene que darle la herramienta al paciente para que pueda practicar, pueda repetir mucho, porque ese es otro de los principios básicos de tratamiento, y esa repetición tiene que ser de actividades significativas. Como decía el compañero de la primera ponencia, el límbico aquí tiene mucho que ver, y en los procesos de aprendizaje, no por vías hipocampales, porque el hipocampo está más relacionado con aprendizaje de tipo más explícito, de tipo más declarativo, no tanto motor, pero bueno. Pero lo límbico es lo que le pone la calidad dopa, que siempre digo yo, a lo que aprendemos. Por supuesto, orientado a tareas cotidianas, a metas cotidianas, tiene que ser progresivo, tiene que ser contextual, es decir, tenemos que sacar a los pacientes de las clínicas de tratamiento. La monitorización del paciente tiene que ser activa. El feedback está muy bien cuando el paciente no monitoriza, no detecta el error, pero lo ideal es que sea una detección del error activa. Y las adaptaciones que hace el paciente de sus esquemas de movimiento tienen que ser autogeneradas. Es decir, tenemos claro que todo eso de que el fisio pone las manos en ciertas partes del cuerpo para activar ciertos patrones, para inhibir otros, no. No y no. Vale lo autogenerado, vale lo activo, vale lo que el paciente es capaz de deliver, de darme, de generar. Lo que yo haga puede ser facilitar de alguna manera, proteger, guiar, pero mis manos no tienen la capacidad de inhibir patrones, ni de facilitarlos, ni de... Todo ese tipo de cosas hay que olvidarlas. Y por supuesto, tiene que ser un tratamiento precoz. Cuanto antes mejor. Y cuidado con esos estudios que sobrevolaban así como fantasmas asustaviajas que decían que el tratamiento precoz en ictus podía empeorar la lesión por algunos modelos animales que se habían hecho. Son estudios que se tienen ya más que superados porque tenían limitaciones importantes en las que no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero que no os dé susto tratar a los ictus en agudo. Bien, si nos vamos a, no quiero decir ni métodos ni técnicas, pero a formas de abordaje, ¿cuáles son las recomendadas? Pues fijaros, neurofisioterapia sin apellidos, que estoy yo últimamente en las redes sociales con esto muy cabreadillo. No aparecen de nuevo ni métodos, ni técnicas, ni nada por el estilo. Lo que aparece es, primero, a los pacientes hay que moverlos cuanto antes. En cuanto estén estables desde el punto de vista médico, hay que empezar a cambiarlos de posición, hay que empezar a sentarlos. La sedestación precoz es un must. La bipedestación precoz es un must. Es decir, tenemos que sacar y cambiar el funcionamiento del paciente cuanto antes, en cuanto esté hemodinámicamente estable. Pero otra cosa importante, hay que darle el alta hospitalaria cuanto antes. El tratamiento de fisioterapia ambulatoria tiene que ser precoz. Tenemos que sacar a la gente de las camas cuanto antes. Día que pasa un paciente en la cama es día que empeora el pronóstico. Más intensidad siempre es mejor. Más tiempo siempre es mejor. Ahora, tiempo activo, no tiempo de te pongo yo la mano aquí y te hago así y te meneo. No. Ahí, de hecho, se ha demostrado que da igual que se haga, que da igual que se haga más intensidad, que da igual que se repita o que da igual que no se haga. La facilitación está ya superada. Por tanto, más sí, pero más siempre que el paciente tenga un rol activo en lo que está haciendo. No se esté dejando llevar de alguna manera ahí en la camilla por lo que estoy haciendo yo, o lo esté meneando yo, o yo haciéndole cosas como fisioterapeuta. Más intensidad, vuelvo a repetir, más tiempo, pero tiempo activo de trabajo. Se debe entrenar la fuerza con el paciente. Cuidado con los asustaviejas de que el entrenamiento de fuerza aumenta el tono y el tono la espasticidad y eso disminuye el control motor. Nada. A matar a los pacientes, a fuerza, a que suden, a que se activen. Y a que se activen a favor de patrones, los antiguos patrones patológicos, que eso también está superado ya, y que se pongan las pilas y que echen el vinagre, como decimos por aquí abajo. El trabajo de equilibrio orientado a tareas. Tenemos que abandonar esto de trabajo el equilibrio, trabajo la fuerza. Eso no significa nada. Trabajo el equilibrio no. ¿Cuándo te caes tú? Pues me caigo poniéndome los pantalones. Vale, ¿te interesa mejorar eso? Pues vamos a practicar el equilibrio mientras te pones los pantalones. Es decir, eso de trabajar el equilibrio en abstracto es absurdo, porque los mecanismos responsables del control neural del equilibrio son dependientes de tarea y de contexto, hasta de posición corporal. Por tanto, no se puede mejorar el equilibrio en general. Se tiene que trabajar el equilibrio, igual que la fuerza, igual que la coordinación, en tareas específicas. Y hay que decirle al paciente, a mí no me vale eso de mejórame la marcha o mejórame caminar, andar, yo quiero andar. ¿Para qué quiere usted andar? ¿Dónde quiere ir? ¿En cuánto tiempo quiere llegar? Es decir, hay que cerrar y limitar bien los objetivos. Por tanto, eso de trabajar la fuerza, el equilibrio, no sé cuánto, eso borrado de vuestros informes. No. Equilibrio, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Y eso es lo que trabajo.
Marcha en circuito, por supuesto, y siempre grupal. Las actividades grupales de marcha dan muy buenos resultados porque hacen que el paciente empiece a trabajar fácilmente en doble tarea mediante el contexto social y facilitan la automatización. Entrenamiento de resistencia prioritario, resistencia cardiovascular, dejar a los pacientes fuera de las camillas y que empiecen, vuelvo a repetir, a echar el vinagre y a sudar. Cinta de marcha, sea con o sin suspensión, si el paciente no puede caminar. Pero si el paciente puede caminar en exteriores, dejar la cinta de marcha tranquila y sacarlo a exteriores, sacarlo a contexto y ponerlo a andar en el suelo. La cinta de marcha, sea con suspensión o no, la dejamos para pacientes que no puedan desarrollar una marcha autónoma segura o para pacientes en los que queremos caminar más rato y no podemos salir con ellos a la calle, no nos los podemos llevar fuera, etc. Es decir, lo utilizamos como un sucedáneo del entrenamiento de marcha. Pero si el paciente es capaz de llevar una marcha medianamente autónoma con supervisión en exteriores, dejaros de rollos de cinta y andar a la calle. Robótica. Lo mismo, es decir, las guías de práctica clínica dicen que robótica sí, si no hay independencia funcional, es decir, marcha asistida por robot, estupendo, si no hay marcha independiente con supervisión. Pero si el paciente puede caminar, la robótica debe ser un ayudante, pero no hay que meter a todos los pacientes en el robot por narices, al revés, hay que meter a pocos pacientes en el robot porque serán los pacientes que no tengan un mínimo de independencia y de seguridad en el desplazamiento, ¿vale? La órtesis y la electroestimulación, estupendo, pero la prioridad es caminar, es decir, están indicadas cuando el paciente siente que anda menos o que se cansa antes o que está participando menos en el entorno porque tiene un problema específico que con una órtesis o con electroestimulación se mejora. Como la prioridad es caminar, estupendo meter órtesis, estupendo meter electroestimulación funcional, pero funcional, es decir, no electro ahí por la electro, sino electro para que camine más rato, más kilómetros, más rápido. Bien, en cuanto a la CIMT, la Constraint Induced, estupenda, recomendadísima, pero el problema que tenemos es que tiene que cumplir los criterios de inclusión y que necesita, pues bueno, que haya un estado cognitivo, conductual, que requiere de una... Bueno, no todos los pacientes, por desgracia, pueden entrar en una restrictiva, pero si cumple los criterios de inclusión, restrictiva, por supuesto que sí. En cuanto a la práctica mental, siempre como adyuvante y si no hay más remedio, es decir, si el paciente no puede ejecutar con un mínimo de independencia y calidad el movimiento, pues ayudamos con práctica mental, que el plus de práctica mental es positivo. Ahora, práctica mental solo en pacientes que se puedan menear, en fin, eso es pues como... tiene mucho interés desde el punto de vista investigador, porque es cierto que en laboratorio ofrece unos resultados que son bastante concluyentes, pero en cuanto a la generalización y a la performance, se cae, como es lógico, porque si no, yo sabría jugar al baloncesto como Michael Jordan, imaginándome que soy Michael Jordan, y eso pues no ocurre así. Electroterapia, por supuesto, como ayudante, solo electroterapia Nanay de la China. Y una cosa maravillosa que es la incorporación a actividad física fuera de contexto sanitario. Los pacientes tienen que dejar de ser pacientes, tienen que hacer actividad física porque ellos cuando tienen un ictus y han evolucionado ya no están enfermos, ya tienen un estado de salud. Es decir, yo tengo mi hemiparesia y esa hemiparesia ya es mía como el color de mi ojo. Por tanto, tengo que meter actividad física porque la actividad física va a disminuir los factores de riesgo que están relacionados con recurrencia en el ictus y aparte, pues es que la actividad física le viene bien a todo el mundo para todo. Entonces, vamos a dejarnos ya de tontería y vamos a centrar el tratamiento en actividad física, que es lo que realmente tenemos un grado de evidencia bastante potente que funciona. Vuelvo a repetir, repetición, intensidad, trabajar, sudar, ¿vale? Yo soy muy pesado, pero quiero que os llegue el mensaje. En cuanto al pronóstico, que es otra de las partes importantes del consenso en ictus en los últimos años, pues bueno, os dejo ahí algunos protocolos que nos permiten predecir cuál va a ser el outcome funcional de ciertos pacientes cuando medimos, por ejemplo, en las 24 primeras horas, como en el caso del protocolo PAPI, le diríamos, aquí han hecho un juego de palabras un poquito, ¿no? Principalmente para miembro superior, y otras, pues bueno, están en torno a los 10 días, por ahí, ¿no? Bueno, pues estos son... ¿Qué problema tenemos con estas escalas de pronóstico? Pues que la mayoría funcionan muy bien en agudo cuando el paciente tiene buen pronóstico, es decir, cuando es capaz de romper sinergias, cuando es capaz de hacer la extensión del índice en activo, la extensión de muñeca en activo, es decir, cuando es capaz de disociar componentes, cuando es capaz de manejar grados de libertad, como si no lo hubiese apretado mucho el ictus, pues sabemos que va a ir bien. Pero tenemos un pool de pacientes inmenso que son los que no sabemos si con tratamiento irían mejor o peor. Y eso es realmente lo que debería ser una prioridad en neurofisioterapia. Porque hay muchos pacientes que por mucho tratamiento que le des no van a mejorar mucho
Y hay otros muchos pacientes que teniendo un fenotipo parecido a ese, con tratamiento van a mejorar mucho. Y esa debería ser la incidencia que deberíamos tener. ¿Dónde deberíamos incidir en neurofisioterapia, ¿no? En esta predicción. Pero bueno, como esto es largo de contar, pero bueno, simplemente voy a decir porque bueno, que cogen algunas escalas como la NIS, como escalas que pasan en un momento determinado y luego las vuelven a pasar. Para que os hagáis una idea, pues ahí los tenéis, ¿no? Pues por ejemplo, edad y NIS, o pasan alguna Berg, o pasan, pues bueno, la Field Measure, por ejemplo, en el caso de la EPOS. Es decir, pues se pasan en un momento, se pasan en otro momento, y esto nos permite hacer como pronósticos funcionales sobre cómo va a ir el paciente, para poder saber a qué paciente es más interesante meterle tralla, porque la diferencia entre cómo está y cómo estaba va a ser mayor, y qué paciente con un simple acompañamiento y con ejercicio físico supervisado ya va a ir bien y no hay que dedicarle más esfuerzos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues yo corrí un poquillo. Muchas gracias a todos, pero no quería cansaros demasiado. Principalmente, mis conclusiones son: hay evidencia de que cada vez más la vieja neurofisioterapia, la neurofisioterapia de los métodos, de las técnicas registradas, está muriendo. Empieza un nuevo mundo en el que la neurociencia clínica, transversal y básica, el aprendizaje y el control motor van a guiar el tratamiento de fisioterapia, y cada vez quizá tengamos que trabajar menos educando a fisioterapeutas que sean prácticos, que dan técnicas que les hemos enseñado, y hay que enseñar más razonamiento clínico, hay que hablar de cuáles son los factores que deben guiar la evaluación y el tratamiento, y tenemos que centrarnos sobre todo en práctica intensa, en práctica repetida, en práctica significativa, en práctica autoguiada, autogestionada, es decir, en que el paciente como sistema sea el que se encargue de valorar cómo sus adaptaciones pues comportan una mejora en su vida, y sobre todo elevar un poquito el listón y dejar ya de trabajar piernas, brazos, hablar de la mano hemipléjica, del pie parético, y empezar a hablar ya de personas en las que queremos mejorar la calidad de vida y la participación. Y por supuesto, como yo soy patrono de una fundación y siempre pues digo que soy como los curas, pues ahí tenéis el primer Congreso Nacional Benéfico Neuroconciencia, que este año va sobre trastornos funcionales del movimiento, y como además he corrido mucho y no me he comido mi tiempo, pues os invito, ahí tenéis el QR, a que vengáis a Granada los días 24 y 25 de septiembre, de noviembre, porque todo lo que recaudemos va a ir a los programas de ayudas para personas con enfermedades neurodegenerativas. Y además os dan 0,9 puntos de créditos de formación continuada, y encima el sábado por la noche vamos a hacer una cena en lo que lo vamos a petar. Así que muchas gracias, ahí tenéis mis vías de contacto y estoy a vuestra disposición en el Centro Sinergia.